Han sido 30 años del chavismo, de este gobierno comunista que sumió a Venezuela en una crisis. El señor Maduro ahora tiene que enfrentar una serie de cargos por toda la introducción de más de 900 toneladas de cocaína a Estados Unidos. ¿Qué es lo que viene después de que Maduro no esté? Es el régimen de Maduro sin Maduro. Pero me parece que es el plan A de Trump, mantener a Delcy allí de presidente marioneta. Que Trump ahora, para continuar con la narrativa de contra narcóticos, va a ejercer mucha presión sobre México. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y con Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca, revisamos cada semana la agenda que se marca desde la capital estadounidense. Hola Armando, ya listos para nuestro primer programa del año. Amada querida, qué gusto estar contigo. Todavía dicen que se puede hasta hoy desear feliz año. Entonces, feliz año para ti, feliz año para todos los que nos ven y nos escuchan. Y te voy a decir qué entrada del 2026. Si así va este año, vamos a estar muy ocupados, Amada. Así es que vamos a empezar rapidito porque si no nos va a ganar el tiempo. Vamos. Yo esa mierda, yo huevo. ¡Qué locura! Moscaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda porque tú no estás explotando. U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. Por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Good night. Happy New Year. ¿Qué tal, Armando? Qué inicio de año, como bien decías, pero sí, fueron meses en los que Estados Unidos estuvo cercando a Venezuela, amenazando a Maduro, diciéndole que esto iba a pasar, pero no lo esperábamos de esta manera. ¿Tú cómo viste esta situación Maduro, el sábado? con la misma sorpresa con la que lo viste tú. A las 5 de la mañana me desperté buscando noticias y de repente me encontré al New York Times que estaba cambiando y diciendo, esto es lo que ocurrió. Empecé a hablar de la gente a esa hora y la verdad es que mucha gente no lo creía. Pero es cierto, esto ocurrió. El presidente se guardó muy cerca del chaleco las cartas que estaba jugando, como siempre hace. Y ahora lo que la gente en Estados Unidos quiere saber, y toda esta semana ha habido reuniones de la gente del gobierno con la gente del Congreso, porque la gente del Congreso está realmente escandalizada acerca de si esto es algo que Estados Unidos está haciendo para robarse a Venezuela, para robarse a un país. Así lo dicen los demócratas, no lo digo yo, lo dicen ellos. Y también la cuestión es si esto era sobre drogas, o sobre el cambio de régimen, o sobre el petróleo, o si era sobre los tres. Y entonces ahí tienes tú que ahora el centro de la discusión es más que nada la cuestión del petróleo. Y si en realidad el presidente Donald Trump va a poder sacar 50,000 millones de dólares de barriles de petróleo de Venezuela, y para quién va a ser ese dinero. Él dice, bueno, lo voy a manejar yo. Exacto, lo va a manejar él, pero ¿con quién? Y este fin de semana ha sido muy importante, esta semana del 7 de enero es muy importante porque el secretario de Energía de los Estados Unidos ha estado en reuniones en Miami y va a estar en reuniones en Miami toda la semana con las petroleras y con fuentes de energía y con analistas de energía y con gente que sabe y maneja todas estas cuestiones de energía para saber quiénes serían los que entrarían como compañías privadas a revivir la industria petrolera venezolana. Así es, Armando, porque han sido 30 años del chavismo, de este gobierno comunista que sumió a Venezuela en una crisis y que
que dejó todas las instalaciones de PDVSA destruidas, con muy poca producción petrolera, de que prácticamente menos de la mitad de lo que estaban acostumbrados a producir es lo que producen hoy en día, y pues ahora Estados Unidos lo que tiene en la mira es precisamente esto, rescatar esta industria, pero las maneras o las formas son las que no quedan muy claras, que no son del todo legales a nivel internacional, claramente. Tienes toda la razón. Además, hay que mencionar algo, que Marco Rubio es el que está detrás de todo esto. Marco Rubio, el secretario de Estado, que conoce bien y que ha estado trabajando en este mismo tema, no de ahora, sino de los pasados 12 años, desde que él estuvo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y en el Comité de Inteligencia del Senado, siendo senador, representando a Florida. Él tenía entre ceja y ceja no solamente este régimen de Venezuela, sino también el régimen cubano. Y esto es como el billar de dos bandas, en el que le pegas a una pelota y le pegas a la otra, o a una bola y le pegas a la otra. Esto lo que va a terminar, la segunda bola, la que está siendo afectada, es directamente en Cuba. La cuestión es si va a haber alguien que rescate a Cuba de todo esto. Rusia lo hizo durante mucho tiempo. Cuando Rusia se acabó el comunismo, dejó de la mano a los cubanos, y es ahí que entró Hugo Chávez y después Maduro, levantando y sosteniendo el régimen comunista de Cuba, que ha sido un fracaso total. Cuba es un centro de miseria, pero mucho del petróleo de Venezuela se fue a crear, más o menos a sostener a Venezuela, y parte también de la quiebra de PDVSA, además de los malos manejos, los robos, la corrupción, fue esto de andar regalando petróleo por todo el mundo en lugares donde ellos sentían que había comunicación o comunidad de ideas izquierdistas. Y entonces ahora lo que estamos viendo es a Marco Rubio trabajando en eso. Sí, y han perdido a las personas los ingenieros que trabajaban en petróleos de Venezuela, que se fueron a Estados Unidos a buscar oportunidades, digamos, toda la parte técnica, porque le dejaron en manos a los militares el control de la industria petrolera prácticamente. Pero Armando, también hay que hablar de Maduro, del caso legal contra Maduro. ¿Qué vamos a ver en la corte? Que ya lo vimos esposado, que llegó con el uniforme naranja, aunque él, bueno, arriba traía una camisa azul, pero él se mostró de maneras altivo, sonriente, diciendo que él continuaba siendo el presidente de Venezuela, que esto era un secuestro, que estaban violando sus derechos humanos, que era un prisionero de guerra. Entonces, pero ¿cuáles son los sustentos legales que tiene Estados Unidos para condenar a Maduro? Son muchos y son muy serios, porque acuérdate que Estados Unidos ha estado declarando al narcotráfico como terrorismo, y al hacer esto ha complicado tremendamente los cargos que tiene la gente que está acusada precisamente de eso. Y el señor Maduro ahora tiene que enfrentar una serie de cargos, 4 en realidad, que son por toda la introducción de más de 900 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Obviamente, las que él envió y las que haya enviado a alguien más, Estados Unidos mantiene y sostiene que fueron culpa de él. Entonces, estos cargos van a ser muy difíciles de quitarse de encima de ellos. Hay abogados que creen que todo esto va a ser difícil, que va a ser largo, que va a ser un proceso muy largo. El abogado Barry Pollack es alguien que defendió a mucha gente antes que a Maduro, que tiene fama en los tribunales por ser muy fuerte, pero ni aún Barry Pollack, ni aún trayendo a muchos otros abogados, de estos que cobran hasta $1,000 por hora por defensa, vamos a tener o vamos a ver la posibilidad de que Maduro se salga de este lío. En su presentación ante la corte nadie le dijo que se trataba de lo que en Estados Unidos se llama un arraignment, y entonces él se soltó dando un discurso diciendo que era inocente, etc. Lo único que tenía que decir es culpable o no culpable. Al final el juez lo interrumpió y le dijo: señor, usted es nuestro culpable, ya con eso lo tenemos. Y ahora se regresa a la prisión en donde está, que por cierto ese es otro cuento bastante serio, porque es un lugar de horrores. A pesar de que sea para gente muy notable, este lugar no tiene calefacción, tiene infestación de ratas, infestación de infecciones en las paredes. Sí, entonces, ahí está actualmente el Mayo Zambada. Y lo que los abogados, imagínate. El Mayo estuvo el Chapo. Principalmente, es decir, sáquenlo de ahí. Exacto, pero entonces, vamos a ver si lo consiguen.
No, es difícil. Ahora, Sí, y la próxima cita hasta marzo, hasta el 17, por lo menos va a estar ahí encerrado, tiempo suficiente para tratar de mover las cosas en Venezuela. la gente se pregunta quién va a pagar por eso. Obviamente, Maduro debe tener el dinero, pero mientras esté congelado ese dinero, no va a poder usarlo. En el caso de Manuel Noriega, hubo también una defensa similar y los abogados de Manuel Antonio Noriega tuvieron que apelar y tuvieron que demostrar cuánto dinero le había dado la CIA a Noriega. Al principio se decía que eran 11 millones de dólares los que la CIA le había pagado. Al final se demostró que eran menos de 400,000. Y Noriega terminó no pagando por la defensa que él tuvo y Estados Unidos fue el que tuvo que pagarle a los abogados. Esto podría ser, y te digo, cuando tú tienes abogados que te cobran $1,000 por hora, puedes esperar que entonces recibas facturas por 500 o 600 mil dólares por un mes. Y entonces, si esto lo multiplicas por años, imagínate la cantidad de millones de dólares que esto va a costar. Y si el gobierno paga, o si paga Noriega, o si paga alguien más, Maduro. de todas maneras la situación va a ser tan difícil de quitarse de encima que él y su esposa podrían terminar con cadenas perpetuas o con 20 o 30 años de cárcel. Ahora, si tiene 63 años Maduro, a 30 años de cárcel equivalen a prisión perpetua. Este hombre ya no saldría vivo de esta cárcel. Pues ya veremos qué pasa en la audiencia del 17 de marzo, pero mientras tanto hay que ver también qué es lo que está pasando en Venezuela. Ya tomó posesión Delcy Rodríguez y lo hizo ante su hermano, que es el presidente de la Asamblea, es Jorge Rodríguez, el que está al frente de la Asamblea Nacional, que recientemente el lunes fue que se instauró la nueva asamblea, pero también estamos esperando todo lo que está pasando. Los corresponsales que están reportando desde allá están muy limitados porque la situación sigue siendo difícil, sigue siendo muy controlada. El gobierno no ha dejado entrar a la prensa internacional. Todos los periodistas están desplazados en Cúcuta, en la frontera con Táchira, Venezuela, Cúcuta, sí, Colombia. Están ahí esperando que los dejen entrar, pero no están dejando entrar a nadie. Y ya también nuestros corresponsales y enviados que nos están reportando desde allá nos dicen que están empezando una operación de que entrevistar a las personas que están cruzando el puente, que lo cruzan constantemente para buscar comida o para comprar cosas del lado colombiano, como pasa en cualquier frontera, pero la gente de Venezuela lo hace constantemente. Y ahora nos están reportando que hay gente que ahora está llegando a decir, no, todo está bien allá, todo está muy bien, como mandando a las personas del gobierno para que den testimonios que beneficien un poco a la imagen que está llevando a cabo el gobierno de Venezuela ahora. ¿Sabes lo que va a estar muy interesante? Es cómo Delcy Rodríguez se enfrenta con los militares. Y si ella empieza a quitar, a bajarles el grado, a despedir, a perseguir a aquellos que sostuvieron a Maduro. Delcy Rodríguez ahora tiene un problema muy serio en las manos. Y si va a ser títere de los Estados Unidos, que es como la describen en Washington, si va a hacer eso o si ella misma va a manejar al gobierno de Venezuela como ella crea que debe manejarse, la situación va a estar muy difícil porque ella tiene que enfrentar lo más duro y enfrentarse a la gente que mantuvo a Maduro en el poder. Es todavía un problema. Falta todavía Diosdado Cabello, falta todavía Vladimiro Padrino López, el ministro de Defensa, falta todavía el procurador de justicia. Todos ellos tienen el hijo de Maduro que ahí que vemos. El hijo de Maduro, tienes razón. Que es diputado. Entonces faltan todos ellos. Y esta semana ha salido un reporte de la CIA y a mí me da mucha risa este tipo de reportes de la CIA porque son más que nada formas de manipular la conversación. La CIA nunca nos va a dar un reporte de en realidad todo lo que saben o todo lo que hacen porque sería en contra de lo que ellos hacen, de mantener inteligencia. Pero este reporte de la CIA dice que el presidente Trump fue convencido a través de muchos reportes de inteligencia de dejar a Delcy Rodríguez en el cargo de presidenta y no traer a María Corina Machado y a la gente que es fiel a ella, porque pensaron que Delcy Rodríguez tenía mucho más forma de manejar a estos militares y a esta gente que ha sido parte del entorno
de Maduro. Entonces, eso es interesante y es interesante cómo el presidente Donald Trump hizo caso de esta situación y decidió manejar esta situación tan delicada, dejando a Delcy Rodríguez como alguien que va a responderle a él, porque el presidente Trump sigue manteniendo que quien gobierna Venezuela no es el gobierno de Estados Unidos, es él. Es Donald Trump. Sí. Entonces, vamos a ver a dónde Y llega es todo difícil. el escándalo en Washington es mayúsculo. Sí, y el hecho de que Delcy Rodríguez es fiel chavista, que ha estado desde tiempos de Hugo Chávez ahí junto a la cúpula del poder en Venezuela y que ahora esté al frente, yo creo que ella pensaba ser presidenta en algún momento de Venezuela, pero no veía que esta iba a ser la forma en la que iba a llegar. Y lo que dices de María Corina Machado, yo creo que a muchos de nuestros amigos, a quienes nos ven, pues sí sorprendió porque ella desde que estaba en Oslo había dicho que ya estaban listos para gobernar con Edmundo González como presidente, pero pues no, tampoco yo creo que sea tan fácil, ¿no? O sea, imagínate llegar y ahí ponerte, ya soy el presidente y ¿qué te encuentras? Entonces sí, yo siento que este periodo de transición del que están hablando, no sé cuánto tiempo vaya a permanecer Delcy Rodríguez como presidenta, pero pues es una forma de mantener la estabilidad, pero lo que sí sigue en Venezuela hoy día es la represión y pues la escasez, todo lo que han vivido estos tiempos, pues no iba a cambiar de un momento a otro. Déjame proponerte una cosa. Déjame proponerte, a ver qué crees. ¿Qué tal si la semana que entra traemos a alguno de los militares venezolanos que conocemos, que son fuentes de nosotros confiables, que saben mucho acerca de todo esto, para que nos digan qué es lo que hoy de los militares venezolanos con quien ellos todavía tienen relación y que tienen todavía este tipo de información circular que hay entre todos ellos, cómo están reaccionando, cómo se espera que reaccionen, cómo se espera que respalden o no a Delcy Rodríguez y qué es lo que Estados Unidos podría esperar en todo esto. A lo mejor debíamos buscarle por ahí y traerles a nuestros amigos entrevistas de este tipo. Sí, definitivamente yo creo que ellos nos pueden dar mucha información de lo que está pasando al interior y de lo que puede pasar y cómo lo ven ellos. Pero también algo que no tenemos que dejar antes de que se nos acabe el tiempo es la situación de Groenlandia. Con esa situación de que Estados Unidos ya dio el paso y nadie dijo, bueno, sí dijeron, pero tanto pueden decir en la ONU que está mal, que es un violatorio del derecho internacional, pero también dice, pues ya lo hicimos porque hay que ser contundentes y seguir nuestra narrativa. Y Estados Unidos apela comentarios de seguridad nacional, el que tiene que poseer el territorio de Groenlandia que hoy controla Dinamarca. Y eso va a quebrar o podría quebrar a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque al final de cuentas, la gente en Groenlandia y la gente en Dinamarca, que es la que maneja en realidad y la que tiene la potestad sobre Groenlandia, en realidad son parte de la organización. Entonces, Estados Unidos, al hablar de tomar militarmente a Groenlandia, y después de lo que hemos visto con Maduro, debemos empezar a tomar en serio ese tipo de amenazas. Cuando el presidente dice que si no se va por las buenas, entonces lo va a tomar por las malas, esto tendría un impacto enorme en todas partes, porque después de todo, el artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es para que todos defiendan a uno de los miembros si es atacado por alguien más. Jamás a nadie se le había ocurrido que que atacara podría ser Estados Unidos. Si eso pasa, la OTAN se desbarataría, sería una crisis mundial. De eso se habla muy en serio en Washington. Eso es lo más increíble, que estemos hablando en serio de cosas así por primera vez, Amada. Así es, Armando, pues eso también nos va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas, pero también en el caso de Venezuela también ha habido amenazas, bueno, no amenazas, sino comentarios del presidente Trump en torno a México. The cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President. No, please. So we have to do something. You have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico
and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you would I like to her Claudia. about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. Desde el año pasado, el presidente Donald Trump y el secretario Marco Rubio han dicho que están dispuestos a ayudar a México. Tan solo el fin de semana, en el marco de la operación en Venezuela, el presidente Trump dijo que los carteles tienen el control de México. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal? Esas son declaraciones muy importantes y te voy a decir, cada vez que escuchamos a la Casa Blanca o los funcionarios ante el presidente Donald Trump a referirse a México y a los mexicanos, esto crea una efervescencia muy grande al otro lado de la frontera, precisamente por lo que vemos en Venezuela. Sin embargo, hemos partido del punto y de la teoría de que México y Venezuela no son iguales, y no son iguales a los ojos de los Estados Unidos. Y hoy tenemos la fortuna de tener a alguien que sabe de lo que estamos hablando, que lo ha conocido a fondo, que ha trabajado en México, que ha trabajado en Venezuela, que ha trabajado en todo el continente y obviamente en los Estados Unidos. Ron Aledo es un exoficial de inteligencia, exoficial con la Central de Inteligencia y con los servicios de inteligencia militares. Y nos da mucho gusto porque no es todos los días que tenemos la fortuna de tener a alguien con tanta experiencia y con tanto conocimiento de lo que ocurre. Ron, es un gusto tenerte en el programa. Saludos. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué te parece nuestra teoría? Esto de que México y Venezuela no pueden ser considerados igual, porque los dos países tienen antecedentes distintos, tienen relación distinta con Estados Unidos y al final de cuentas no pueden ser tratados en la misma forma. Y te lo digo porque hay muchos mexicanos diciendo, Dios mío, nos van a invadir los estadounidenses pronto. Tú has estado en México, has trabajado en México en esta cuestión de seguridad y de los carteles. ¿Qué crees acerca de esta teoría? Cierto, México es muy diferente a Venezuela por tamaño, por población, por calidad de la economía y el tamaño de la economía. Y obviamente es muy diferente como Trump lo ve. Yo les puedo asegurar a los mexicanos que no va a haber ninguna operación militar de Estados Unidos en México, no va a haber ningún ataque y nadie se va, la Fuerza Delta no va a llegar al DF a raptar a la presidenta de México. Eso se los puedo asegurar. Qué bueno que te rías, porque exactamente es el mismo tipo de reacción que encuentro cada vez que pregunto en el Congreso, en la Casa Blanca, en las oficinas del Departamento de Estado, y esto pasa y reaccionan exactamente igual que tú. Entonces, no. Sí, es cierto, eso no pasa. Ahora, la cuestión, por ejemplo, es una vez que estamos dentro de este paquete en el que estamos viendo a Venezuela en un papel que no veíamos hace mucho tiempo, ¿qué es lo que tú puedes avanzar de qué es lo que viene después de que Maduro no esté? Pero todavía Diosdado Cabello, Padrino López, el procurador de justicia, toda esa gente sigue ahí y Daisy Rodríguez sigue como presidenta. O sea, es el régimen de Maduro sin Maduro. Bueno, en primer lugar, volviendo un momentito a México, lo que hay que ver es el patrón de conducta de Trump. Es un patrón que no sigue para nada el protocolo internacional de relaciones internacionales, no sigue para nada la diplomacia, no sigue para nada la etiqueta de lo que se puede decir relaciones internacionales entre amigos o entre personas que no son enemigos, para nada. Y Trump, por su personalidad, por su ego, por la manera en que él le gusta conducir negocios, actúa de una manera muy prepotente.
Solamente hay que ver cómo él abiertamente se burlaba de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, como también al actual primer ministro hacia Canadá, el gobernador lo llamaba, Trump, en vez de ser primer ministro, llamaba a Canadá nuestro estado 51. Es la prepotencia de Trump y lo mismo las amenazas que está haciendo ahora contra Dinamarca y Groenlandia, que son países aliados, son países de la OTAN, son países de Dinamarca es un país de la Unión Europea. A Trump no le interesa para nada el protocolo, no le interesa para nada la etiqueta, la diplomacia, todas estas cuestiones entre relaciones internacionales. Trump lleva su diplomacia internacional de una manera personalista, de una manera única, basado en su carisma, en su personalidad, en su ego. Si él le va a decir a algún presidente o algún primer ministro, algún canciller, yo creo que tú eres muy bruto, se lo va a decir en la cara y lo va a poner en tweet. Yo creo que el presidente de tal país es brutísimo. Yo creo que la primer ministra de tal país es muy fea y tiene que aprender a caminar mejor porque está muy gorda. Se lo va a decir así en la cara, no tiene ningún freno protocolario. Yo lo que creo que Trump ahora, para continuar con la narrativa de contra narcóticos y para continuar voy a defender a Estados Unidos del fentanilo, de la cocaína, para seguir con esta narrativa que ya plantó fuertemente en los medios de comunicación de Estados Unidos con Venezuela, va a ejercer mucha presión sobre México, presión obviamente no militar, pero sí presión económica, presión política, presión comercial, va a poner aranceles, va posiblemente a quitar visas. Recuerden, hace una semana atrás, Marco Rubio le quitó las visas a políticos de altísimo rango en la Unión Europea. A él no le importa para nada que tú seas un país aliado o un país amigo. Si ellos, te vamos a quitar la visa, te la quitamos. No tienen ningún tipo de obstáculo ni freno en hacer eso. Me parece que lo que va a hacer Trump es usar su influencia política, económica, diplomática, aranceles, visas, para presionar al gobierno de México a que actúe de una manera mucho más directa, mucho más activa en contra del narcotráfico, especialmente a los carteles que se manejan en el norte de México, en el área fronteriza, que pasan la droga al otro lado de la frontera. Algo similar a lo que hizo el presidente Calderón. Pues él va a querer impulsar al gobierno mexicano a que emulen similarmente esas acciones de guerra total, directa y frontal contra los carteles. Sí. Eso para México. Exacto. Ron, sí, también sobre México, ampliar un poco esto que estás comentando, saber qué posibilidades tiene Trump o cuáles serían las estrategias que podría considerar México si ya vimos y que es considerada la guerra contra el narcotráfico de Calderón como que fue un fracaso porque desató mayor violencia. ¿Tú crees que esa es parte del apoyo que podría dar Estados Unidos para que esto no se desborde? Me parece a mí que Trump va a seguir siempre con su narrativa. Calderón fracasó o no tuvo mucho éxito porque quien estaba en el poder en aquel momento era Obama. Si llego a estar yo en el poder, se acaba la droga en el mundo, en México, en Estados Unidos, en el mundo, porque yo soy Donald Trump. Me parece a mí que esa es la narrativa que Trump va a impulsar ahora. Calderón fracasó porque Obama era Obama y Obama era un inepto, pero ahora que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y es el más fuerte, el más poderoso, el más grande jamás de la historia, según él, él va a ayudar y va a hacer lo que sea necesario para que México triunfe en la segunda guerra contra el narcotráfico, una guerra directa. Me parece a mí que esa es la mentalidad, la psicología de Trump y el plan de Trump y lo que Trump le va a vender a los medios de comunicación. Tú tienes una experiencia muy grande porque has trabajado dentro de México y precisamente los años de Calderón, 2006, 2008, estos años que fueron tan turbulentos en cuestión de carteles, tú viste a los carteles formarse, desformarse, crecer, disminuirse y formarse en más carteles. Lo que ha evolucionado en ese tiempo, en esos casi 20 años a los que estamos llegando ahora, ¿qué es lo que ha pasado con los carteles? ¿Se han convertido en algo más poderoso que el Estado mexicano, Ron? Yo no diría que son más poderosos que el Estado mexicano, pero forman parte, por decirlo así, de la economía
del Estado mexicano, una parte integral. Y no me refiero, a los capos, no me refiero a los jefes del cartel, al don de tal cartel y su círculo íntimo. No me refiero a las 500, 600, 1000, 2000 personas que están arriba en los mandos de los carteles. Lo que pasa en México, que era muy similar a Afganistán también, que yo estuve en Afganistán 4 veces en misiones, es que el narcotráfico se ha institucionalizado dentro de la economía del país, de una economía informal, pero como quiera institucionalizado. Porque si hay 2000 capos, hay 2000 personas que son los jefes de los carteles, arriba en el triángulo, abajo del triángulo hay decenas de miles que no son narcotraficantes, pero dependen de esos capos. Y debajo de esas decenas de miles hay cientos más de miles que dependen de los dos. Estoy hablando del zapatero, del panadero, del mecánico, del barbero, estoy hablando del agricultor, estoy hablando de personas que no tienen nada que ver con el narcotráfico, pero que dependen de una manera indirecta del dinero que produce el narcotráfico, que son miles de millones de dólares al año. Y sin ese dinero, sin esos ingresos, yo creo que mucha gente en el gobierno de México lo entiende así, podría haber una situación catastrófica en la economía nacional de un país. Por eso, a pesar de todo nuestro esfuerzo y nuestros miles de millones de dólares que gastamos en Afganistán, todos los años la producción de poppy, de la amapola, crecía sin cesar. ¿Por qué? Porque era una cosa institucionalizada. No era solamente el talibán quien vivía de la amapola, sino eran cientos de miles, sino millones de personas, de agricultores y personas comunes y corrientes que indirectamente vivían de eso. Me parece que esa es la situación tan crítica y tan delicada que tiene México. ¿Amada? Sí, no, yo también quería regresar al tema de Venezuela, porque es un poco también el que nos ocupa y hay mucha relación que ya nos explicarás más adelante, pero creo que, ¿quién está gobernando Venezuela? El presidente Trump dice que es Estados Unidos el que gobierna Venezuela y será a través de Delcy Rodríguez. Me parece a mí que, por lo que he visto, por lo que ha dicho Trump, por lo que ha dicho Marco Rubio, por sus tweets, por las entrevistas que han hecho, que el plan A, el plan que Trump tiene como primario, que quiere impulsar ahora, es gobernar Venezuela a través de Delcy Rodríguez. Quiere mantener, porque hay que recordar esto, el gobierno de Maduro se mantiene 100%, lo único que no está allí es Maduro, pero todos sus ministros están, la vicepresidenta está, los generales están, todo el mundo está allí, el gobierno sigue en continuidad. Me parece a mí que lo que quiere hacer Trump es mantener a Delcy allí de presidente títere, de presidente marioneta. Te vamos a dejar de presidente porque tú eres una figurehead, eres una figura nominal y vas a hacer lo que nosotros te decimos que hagas. Tienes que seguir nuestras órdenes al pie de la letra. Y me parece a mí que el plan de Trump es utilizarla a ella como presidente marioneta. Los que estudien la historia, los que sepan un poco de la historia, algo así parecido como al emperador Puyi de Manchuria, que en realidad no gobernaba nada, era Japón, era el imperio japonés quien gobernaba Manchuria, algo similar así. Me parece que Trump quiere utilizarla para que ella, decreto tras decreto tras decreto, ley tras ley, vaya purgando el gobierno. Mira, a fulanito de tal, sácalo o arréstalo o dárnoslo. Al otro ministro, sácalo o que se vaya o exílialo. Haz un decreto en la que Chevron se tenga poder y dominio sobre todo el petróleo del país. Haz otro decreto que diga tal cosa y otro decreto que diga tal cosa. Me parece que el plan es mantenerla ella allí durante los próximos 4, 5, 6, 7 meses para hacer una transición paulatina y gradual a mantener al final un gobierno que esté libre del liderato chavista, libre de la ideología bolivariana, izquierdista, comunista, y al final de aquí, cuando lo diga Trump, de aquí a 7, 8 meses, o 9 meses, cuando sea, entonces hacer otras elecciones y empezar desde cero, con un comienzo nuevo. Pero me parece que es el plan A de Trump, mantener a Delcy allí de presidente marioneta, de presidente títere marioneta. Efectivamente, y hay un reporte, está saliendo supuestamente de la Central de Inteligencia, y cada vez que veo reportes de la Central de Inteligencia digo, bueno, la CIA no pone reportes, pero aparentemente hay algo que dice
que precisamente tenían la intención de mantener a Delcy porque podría tener mucho más ascendencia con los militares venezolanos y con la gente que sigue a Maduro que poner a alguien como a Corina Machado, María Corina Machado, que tendría que llegar de nuevo y que crearía una serie de conflictos con quien todavía está en el poder. La cuestión es, si ese es el caso, ¿cómo se va a asegurar Estados Unidos que va a ir purgando de toda esta gente de Maduro y de toda esta gente que sigue a la izquierda bolivariana? ¿Cómo la va a purgar en este tiempo? Bueno, hay que entender que el control de Estados Unidos, de lo que nosotros decimos the picture, lo que nosotros decimos la imagen total, es extraordinaria. Ahora mismo Estados Unidos tiene controlado el espacio aéreo de Venezuela, tiene comunicación directa con Delcy, tiene comunicación directa con los generales. Estoy seguro que muchísimos, pero muchísimos generales están recibiendo sueldo del gobierno de Estados Unidos, que fueron los generales que facilitaron la misión de las fuerzas especiales, de la Delta Force, que están que hay gente dentro del gobierno, dentro del Palacio Presidencial, ministros que están activamente comunicándose y trabajando para el gobierno de Estados Unidos, trabajando para la inteligencia de Estados Unidos. O sea que también, obviamente, yo supongo y presupongo, porque es muy normal que las comunicaciones estén todas interceptadas, los teléfonos estén interceptados, los WhatsApp estén interceptados, los textos estén interceptados. O sea que todo lo que pasa, y obviamente los satélites están mirando constantemente desde el espacio, todo lo que pasa, todos los coches que se mueven, toda la gente que se mueve. O sea que es imposible que pasen cosas en Venezuela que Estados Unidos no se entere. Estados Unidos se está enterando de todo lo que está pasando al detalle, en tiempo real en Venezuela. Y me parece que lo que ha hecho Trump es simplemente decirle a Delcy, sigue nuestras órdenes, te vamos a dar un montón de órdenes durante los próximos 3, 4 meses, tienes que seguirlas al pie de la letra, tienes que hacer lo que nosotros te digamos que hagas. Y si no lo hace, entonces tenemos un plan B preparado. Y el plan B me parece a mí que es un golpe de Estado, utilizar a esos generales que ya están trabajando para Estados Unidos, para que tomen ellos el poder militarmente y obviamente con todo el apoyo militar de Estados Unidos, con los misiles, con los drones, con la inteligencia en tiempo real, con el SIGINT, con el HUMINT, para que no haya ninguna duda que van a triunfar. Y ese me parece que es la amenaza, además de la amenaza personal a Delcy y a los ministros, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, tienen que hacer lo que nosotros digamos, porque si no, en cualquier momento, mientras estás durmiendo, te cae un misil en la cabeza, mientras estás durmiendo en tu casa o en el coche, mientras estás viajando, te va a caer un dron encima. Y ellos están posiblemente nerviosos mirando arriba en cada momento si viene un dron o no. Es una situación emocional y una situación de intimidación total. Porque recuerden, si fueron capaces de llevarse al presidente, a mi presidente, que estaba en una fortaleza militar, en el Fuerte Tiuna, pues imagínense lo que harán conmigo. Imagino que esa es la mentalidad de lo que están pensando ahora los generales, los ministros, la misma Delcy. O sea que está entre la espada y la pared. O haces lo que nosotros te decimos que haga, o posiblemente te va a caer un misil esta noche en la cabeza mientras duermes y vamos a hacerte un golpe de Estado y te vamos a quitar violentamente del poder. Así. Amada, y luego yo regreso con la última pregunta. Muy bien, Ron, ¿cuál es sería? muy difícil soltarte a Ron porque hablas de tantas cosas importantes. Por eso pero ya nos vamos a quitar tanto tiempo. No, yo estoy interesada en saber en más implicaciones hacia México. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si con este bloqueo que tienen al petróleo de Venezuela, México se va a volver quizás, o ya lo es, un principal proveedor de petróleo a Cuba? ¿Habrá alguna implicación ante esta acción de México hacia Cuba? No creo que Trump lo permita por mucho tiempo. Desgraciadamente, lo siento a mis amigos mexicanos, pero me parece que eso va en contra del plan de Trump y va en contra del plan de Rubio. Hay que recordar que quien está detrás de todo esto en realidad es Rubio. Marco Rubio es la fuerza, es el motor que está impulsando a Trump, convenciendo a Trump, hablándole al oído todos los días a Trump para que haga esto, para que impulse este plan en contra de Venezuela y ahora en contra de Cuba. Recuerden, Marco Rubio es cubano. Marco Rubio fue senador de la Florida por muchos años
y lo que siempre hacía todos los años era prometer decenas de veces que iba a terminar con el gobierno comunista de Cuba, que iba a terminar con el gobierno de Venezuela. Lleva más de 10, 11, 12 años prometiéndolo, prometiéndolo y jurándolo. Y ahora que él es el secretario de Estado y ahora que es el consejero de Seguridad Nacional también, tiene dos sombreros, Marco Rubio, ahora está empujando a Trump a que haga esto. Me parece a mí que el plan es aislar económica, bloquear completa y totalmente económicamente a Cuba, que sin el petróleo venezolano, sin el dinero venezolano, la situación económica de Cuba sea tan catastrófica, tan universal, el colapso sea tan brutal y total, que no le quede más remedio a Díaz-Canel que de aquí a 7, 8, 10 meses, un año, más que negociar una salida. Me parece a mí que ese es el plan de ahora mismo de Rubio y de Trump. Ya quitamos a Venezuela, no queremos que le llegue más petróleo a Cuba, no queremos que le llegue más dinero venezolano a Cuba y vamos a hacer un bloqueo total para promover un colapso total de la economía cubana y hacer una transición, obligar a Díaz-Canel a negociar su transición, a que se vaya, su exilio, el fin del Partido Comunista, lo que sea. Pero me parece a mí que ese es el plan. Y Marco Rubio está haciendo esto por muchas razones. Una, porque lo prometió, y número dos, porque él quiere que esta sea su carta triunfal de presentación que lo va a impulsar a vicepresidente en el 2028. Vicepresidente por lo menos. Él quiere ser vicepresidente en el 2028. Pero posiblemente, estoy seguro que habrá gente que también que está tratando de impulsarlo a que sea presidente, a reemplazar a J.D. Vance, para que J.D. Vance se retire y poner a Marco Rubio de candidato presidencial en el 28. O sea que por lo menos él quiere ser vicepresidente en el 28 y cambiar el régimen en Venezuela y cambiar el régimen en Cuba va a ser su carta triunfal de presentación. Y una pregunta más, la última. En el caso de México, hay gente que está dentro del gobierno de México y que es continuamente señalada por estar de acuerdo con los carteles y estar comprada con los carteles y estar protegiendo a los carteles. Y mucha gente dice, bueno, ¿cómo es que este gobernador, sabrá Estados Unidos que este gobernador está haciendo esto? ¿Sabrá Estados Unidos que este senador está haciendo tal cosa? ¿Lo saben, Ron? Bueno, no puedo hablar de nadie en específico, obviamente, porque es una información clasificada. Puedo decir que sospechan que varios lo hacen o que tienen por lo menos fuertes sospechas que alguien lo hace. Ahora bien, a mí no me parece que Estados Unidos vaya a empezar una cacería individual de fulanito de tal, del gobernador tal, del alcalde tal, del ministro tal. Me parece es demasiado grande, que simplemente lo que va a hacer, como decimos aquí, tomar el toro por la cabeza, el toro por los cuernos y simplemente negociar arriba con la presidencia de México y hablarle directamente, te vamos a dar dinero, te vamos a dar armas, te vamos a dar de todo, simplemente controla la corrupción, simplemente bloquea la frontera, simplemente haz una guerra profunda y vamos a asegurarnos que vas a ganar contra los carteles, desarticúlalos, ponlos en una manera menor. Me parece a mí que una cacería individual, como se hizo hace unos años atrás, con tal capo, con tal persona, con el Chapo, no va a hacer eso. Simplemente va a decir, controla a tu gente, va a hablar de arriba a arriba y controla a tu gente. Búscale algo más que hacer a tu gente, que dejen de hacer eso, te vamos a dar dinero, inteligencia, armas, lo que sea, para que derrotes a los carteles, pero tú tienes que ocuparte de tu propia gente. Ahora bien, si la presidencia mexicana quiere ella llevar a la justicia a tal gobernador o a tal alcalde o a tal ministro, ya eso es cuestión de los mexicanos, pero Trump lo que le va a dar es la orden general, que tu gente deje de hacer esto, porque ya yo empecé la narrativa, no puedo echarme para atrás ahora. Claro. Ya dije que Venezuela era un peligro mortal a la seguridad nacional de Estados Unidos por las drogas, lo cual no lo es realmente. Pero la gente le va a decir, oye, pero llega 5, 6, 7, 8, 10 veces más cantidad de droga de México, tienes que hacer algo. Entonces él va a tener que seguir su propia corriente, la misma narrativa que él ya puso, que es propaganda, pero ya la puso en los medios de comunicación, tiene que seguirla, no puede contradecirse ahora. Y me parece que él lo que va a poner es mucha presión económica y comercial, visas, aranceles sobre México para que México haga al final y al cabo lo que él está pidiendo que haga. Ronald Ledo, ex oficial, ex
oficial de la Central de Inteligencia, de la CIA, exoficial de los Servicios Armados de Inteligencia. Además, hoy, empresario de cuestiones de seguridad. Si usted necesita a alguien de seguridad, yo iría a buscar a Ron Aledo. Ron, te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo. Es siempre un gusto tenerte en el programa. Regresa cuando tú gustes. Muchas gracias. Le agradezco la invitación. El que quiera seguirme puede seguir en Twitter, Ron Aledo Exia Contractor, Ron Aledo Exia Contractor, y en YouTube también, Ron Aledo Exia Contractor. Y también estoy en LinkedIn. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué tal, Armando? ¿Tú crees que todas estas acciones que estás llevando a cabo Donald Trump le reditúe electoralmente en Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo creo que lo que ha hecho es sentar una nueva base. Las encuestas estaban bajísimas, empiezan a subir, lo empiezan a ver como alguien que tiene y ejerce autoridad. Hay cosas que dice como Steve Miller, que dice que Estados Unidos hoy, con la potencia militar que tiene, puede hacer lo que le dé la gana en el resto del mundo. El mismo presidente está hablando de que ahora la esfera de influencia de Estados Unidos, el patio trasero y la doctrina Monroe, está otra vez en operación con él. Y este tipo de cosas a la gente que a él lo sigue le causa mucho gusto, le da mucho gusto. Hay gente que desprecia totalmente también en Estados Unidos este tipo de pensar, y vamos a ver qué tanto le reditúa. Pero mientras, lo que acabamos de oír me parece a mí, y te voy a decir, tú y yo hablamos con gente en cortito, fuera de cámara, muchas veces quieren darnos información y lo hacen fuera de cámara. En esta ocasión yo creo que hemos tenido una entrevista muy importante, con conceptos muy importantes y muy profundos, no solamente acerca de lo que ha pasado esta semana, sino acerca de México también. Así es, Armando. ¿Y qué es lo que vislumbras tú en la agenda para los próximos días hasta que nos volvamos a ver el próximo miércoles? Te voy a decir, por ahora lo que creo que vamos a ver es a María Corina Machado tratando de establecer y tratando de restablecerse ella misma como una autoridad, como alguien que puede aspirar a la presidencia de Venezuela. Creo que vamos a ver eso en muchos sentidos. Vamos a seguir viendo cómo otros países reaccionan a toda esta situación. Los ingleses sacaron las manos y dijeron, nosotros no participamos en eso. Los canadienses hicieron lo mismo. Pero ahora yo creo que lo que viene va a ser muy importante porque, como nos decía Ron, la Central de Inteligencia sigue trabajando dentro de Venezuela y eso va a traer, tiene que dar resultados en la forma en la que Estados Unidos los espera en los próximos meses y eso nos va a mantener muy ocupados. Así es, Armando. Pues ya es momento de despedirnos. Despide a nuestros amigos que nos ven cada semana en este nuevo año. En este nuevo año los queremos aquí a todos. Y acuérdense de recomendarnos con sus amigos, no les cuesta nada. Díganles, oiga, Armando y Amada están todos los miércoles aquí. Véanlos, estamos toda la semana porque estamos todo el tiempo aquí. Y cuando nos buscan, ahí están todos los programas. Pero nos va a dar mucho gusto porque esto lo hacemos por ustedes. Así es, Armando. Pues nuestros mejores deseos para todos y recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales de Fuerza Informativa Azteca. Hasta la próxima. Hasta el próximo miércoles. Bye bye.